Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Tu Cultura. Hoy nos toca escuchar el mensaje que tiene para compartir con nosotros Iván y el tema se llama Relaciones. Espero que lo disfrutes y aprendamos mucho de esto. Muchas gracias. Escribí un relato de algo que viví hace como un mes más o menos. Y la verdad es que lo escribí para poder leértelo porque igual te lo podría platicar. Pero no me gustaría que se fuera algún detalle. Quisiera que estuviera como todos los puntos. Porque a través de esto que viví pude percatarme de varias cosas que Dios me pudo estar enseñando. Y es en lo que se va a centrar el mensaje de hoy. Entonces, te leo. En la segunda semana, después de iniciar Tu Cultura, me correspondía compartir el mensaje a mí. Establecimos turnarnos por semana el mensaje y como tú iniciaste, a mí me tocaba hacerlo esa semana. Sin embargo, entre semana estábamos indecisos porque el mensaje que diste la primera semana estaba diseñado para darse en 2 partes y no sabíamos si era mejor que tú lo dieras o yo. Después acordamos que lo daría yo para seguir con el esquema de trabajo que habíamos establecido y quedamos que compartiría tu mensaje, que era la segunda parte del primero que habías dado. Al principio me pareció buena idea, pero al poco tiempo me empecé a conflictuar. Me causaba conflicto el compartir algo que no había nacido de mí. Ese era mi pensamiento. Y me preguntaba, ¿por qué no da este mensaje a mi mamá si ella fue quien lo hizo? Y me sentía incómodo compartiendo algo que no había surgido de mí. En fin, en la semana mi mamá se sentó conmigo y me explicó el mensaje y quedamos en que lo compartiría, pero después desde mi perspectiva y de la forma que yo lo percibía. Entonces me ibas a dejar dar el mensaje, habíamos acordado en eso, y yo lo iba a compartir desde mi foco, ¿no? O sea, con lo que Dios me diera para dar. Pasó la semana, llegó el sábado y yo no tenía nada. Entonces hablé contigo y te dije que tú lo dieras. Discutimos y al final accediste y tú lo diste. ¿Y por qué te leo esto? Porque siempre cuando nos relacionamos hay confusión, hay actitudes, sale a brote nuestro carácter, sale a brote cómo nos conducimos hacia con las personas y pueden llegar a ser muy confusas o muy disfuncionales o muy, ¿cómo decirlo? O sea, muy difíciles. Pueden llegar a ser muy difíciles las relaciones. Ahorita es una relación entre madre e hijo, pero a la vez también como representantes de tu cultura, o sea, como los que están al frente de tu cultura. Como colaboradores. Exacto, es una relación de colaboradores, de 2 personas que están en un mismo objetivo y están llevando a cabo un mismo proyecto. Entonces aprendí lo siguiente, y está en Colosenses 3. Para empezar, en Colosenses 3, la sección que vamos a estar viendo tiene el subtítulo La vida antigua y la nueva. Entonces, desde el subtítulo, ahí empieza el aprendizaje. Porque ¿qué fue lo que quisimos con Tu Cultura? Pues iniciar y compartir lo que vivimos del reino día a día, del reino de Dios, obviamente. Exacto, compartir qué es el reino de Dios, ¿no? Lo que Dios nos ha mostrado que es su reino. Y usamos el nombre Tu Cultura porque quisimos que ese concepto de el reino de Dios se manejara como la cultura de Dios. Nos vamos constituyendo, se va constituyendo y formando una cultura en nosotros, y así como se va formando una cultura aquí en la tierra, también existe una cultura que es de Dios. Y el subtítulo que dice la vida antigua y la nueva. En Cristo hay un parteaguas donde antes teníamos una forma de vivir, una cultura. Llega a Cristo, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y tenemos una nueva cultura. Entonces, el aprendizaje lo empecé a ver desde el subtítulo, porque si estábamos iniciando algo nuevo,
algo que se llamaba Tu Cultura, algo que iba a mostrar una nueva cultura, una cultura distinta a la que estamos tan acostumbrados en nuestro día a día. Tenía que haber un cambio en nosotros, porque entre más lo respiremos nosotros, entre más lo vivamos nosotros, entre más pragmático se vea en nuestras vidas, se va a comunicar de una manera mucho más fácil. Claro. Entonces ese fue el punto número 1. Número 2, estaba siendo idólatra. En Colosenses 3:5 dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es la idolatría? Avaricia. ¿Y qué regularmente tienes tú como definición de idolatría? Pues que el centro eres tú. Cuando cualquier cosa que tú adores fuera de Dios se convierte en idolatría. Exacto, puse todo lo que le quita el primer lugar a Dios en tu vida. Así es. Estamos de acuerdo. Si iba a compartir tu mensaje, ¿qué importa? Si iba a ser un mensaje que no había surgido de mí y tú me estabas soltando algo que Dios te había dado a ti, ¿qué importa? Estaba siendo idólatra por el pensamiento de no me parece, o sea, quiero que sea algo propio. Entonces, ahí había algo que estaba estorbando que Cristo fuera el centro. Y al final de cuentas, si hay un objetivo, ¿qué importa cómo llegas al objetivo? ¿No? A veces queremos que sean nuestras grandes ideas, nuestros grandes propósitos. Y hay muchísimo, y no es por algo que tú estés como malintencionado a hacer, No, pero bien. simplemente, como te dije, cuando estamos en una relación, cuando estamos relacionándonos, interactuando humano con humano, sale a brote todo lo que hay que pulir y todo lo que hay que trabajar en nosotros. Si hay un objetivo, ¿qué importa cómo se dé el objetivo? ¿Cómo se llegue al objetivo? Entonces, aquí la segunda enseñanza es: quita la idolatría. Si vas a llevar esto a cabo, tienes que hacer a un lado todos tus pensamientos, tienes que hacer a un lado todo lo que estorba para que puedas estar enfocado y lograr la meta. Sí. Ahora, el siguiente punto es deshacerme de la idea que existen distintos roles. Dios quería dejarme en claro que éramos un equipo. Colosenses 3. Y revestido de nuevo, está hablando de nosotros, de un hombre, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Estamos muy acostumbrados a ese esquema en el que a tal le corresponde tal cosa y a tal le corresponde tal cosa. No me refiero en el sentido de que no haya papeles o que no haya labores. Por cuestión de orden. Por cuestión de orden, sino en el sentido de que muchas veces cuando visualizamos como de manera jerárquica la importancia de la persona o el valor de la persona, se vuelve disfuncional. Entonces, un siervo no tiene mayor valor que su amo, ni viceversa. Un amo no tiene mayor valor que su siervo. ¿Y qué es lo que Cristo vino a decir? ¿Qué es lo que dice esto de aquí, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión? Cristo vino a marcar la pauta para decir: todos son uno solo en mí, y nosotros juntos somos uno en el Padre. Entonces eso hace que te quites de ese esquema y sepas que la persona con la que te estás relacionando es igual de valiosa que tú. No importa si es tu mamá, hijo, no importa si tú eres el que se le ocurrió la idea y eres quien va a compartir la idea de alguien más. No importa lo que sea que se te pueda llegar a ocurrir en la mente que provoque que la relación que estás llevando con esa persona se vuelva disfuncional. Y que entren
todo lo que está dentro de nosotros, ¿no? Como aquí malos deseos, la impureza del pensamiento, que empiezas a pensar mal, que se va a lucir más, me voy a lucir menos, no sé, hay tantas cosas en las relaciones que evitan que funcionemos como lo que acabas de decir, uno, donde la cabeza es Cristo y nosotros somos miembros de Cristo y todos funcionamos como un cuerpo. Así es. Y somos un organismo, no una organización. Así es. No hay niveles. Bueno, hay niveles, pero... Pues al final de cuentas vino a marcar eso. Sí, exacto. Al final de cuentas su amor es para todos. Así es. Y es parejo. Creo que la verdad en Cristo nos pudo dar acceso al Padre para que entendiéramos, nos ama por igual, nos ve por igual. Y sinceramente, me lo han dicho desde niño, Dios no tiene favoritos. Y qué importante es aquí que va marcando que todo es cuestión, dice que seamos mansos y humildes de corazón. Y tenemos el mayor ejemplo en el donde Él se despojó de sí mismo y se hizo siervo. El entender esto, que la parte del liderazgo verdaderamente es ser siervo. Así es. Y ahorita que tocas ese punto, precisamente es el siguiente punto. Y se llama carácter. Le puse este punto carácter porque cuando nos desenvolvemos y interactuamos con alguien más, se pule el carácter. Y no solo eso, sino que sale a flor el carácter que tienes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En lo que yo voy a carecer, tú vas a ser fuerte y me vas a apoyar, y viceversa. En lo que yo falle, tú vas a estar ahí para decirme en lo que estoy haciendo mal, para que cambie la relación. Y por eso diseñó Dios que funcionáramos en equipo. No formó solamente a un ser humano, sino que somos muchos. Nuestro diseño está formado para trabajar en equipo, para vivir en compañía, para depender. Y dice el 12 en Colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, como decías, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, el 14, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si te fijas, vínculo, una vez más, relaciones. Y nada mayor que el amor. Todo este escenario requirió de mí esto, y más allá de ti para mi persona, porque el que estaba careciendo era yo. Y me acuerdo que cuando te platiqué que, ¿sabes qué? No me siento listo, no me siento cómodo, prefiero que tú lo des, ni siquiera lo preparé. Hubo discusión, que es normal, pero al final me tuviste paciencia. Al final pudiste perdonar mi falta de diligencia o valor o fe o lo que haya sido en hacerlo. Y precisamente es esto que estamos leyendo, soportándonos. Y soportar, fíjate que muchas veces creemos que la palabra soportar es te tengo que aguantar. Y no, soporte viene de una columna que sostiene. Exacto, es más como un soporte. Exactamente, no es desde ahora me aguanto. Y dijiste, está bien, yo lo hago y está muy bien. Y funcionó bien. Ahí es donde dependemos de la otra persona. Ahí es donde las flaquezas de una persona pueden ser compensadas con las fortalezas de alguien más. Ahí está el soporte del cual está hablando esto, y con todo el carácter que debemos estar investidos, todo el carácter que debe ser parte de nosotros. El siguiente punto fue no castigarme. Cuando no logramos una meta, nos castigamos mucho y nos tormentamos mucho, y la culpa, y no lo logré, y no di el ancho. Y la verdad te castigas, o sea, eres duro contigo mismo. Entonces ese fue otro aprendizaje. Dice el 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. A veces o sea, lo único que necesitas hacer es tener paz, aún en medio de la falla, tener paz y dar las gracias
por el soporte que estás recibiendo de la otra persona con la que te estás relacionando. A veces no hay nada más que eso. Y eso requiere el carácter de arriba, requiere humildad, requiere paciencia, requiere mansedumbre. Pero el punto es, ten paz. A eso nos llamó Dios, a tener paz. Entonces, si te estás castigando, no lo hagas, porque eso ya te está robando tu paz. Fíjate, y cuando habla la palabra de paz, es busca la paz y síguela. O sea, si estás con todos esos pensamientos, tienes que buscar la paz. Y buscar la paz es buscar el punto donde entender que todo lo que bueno, todo el bien que recibes, procede de una voluntad divina que te quiere bendecir y te ama, que es toda buena dádiva procede del Dios. O sea, cuando entendemos esto, es buscar esa paz y ser agradecidos, ¿no? Como dice aquí. O sea, Dios, pues ya me lo diste, gracias Dios, espero que sigas trabajando en mí y hacer lo propio, ¿no? Sí. Y en la humildad se aprende mucho, mucho. Sí, definitivamente. El siguiente punto es Cristo. En medio de toda relación, tienes ganado todo si está en el centro Cristo. Y dice el 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y no me refiero, porque podría malentenderse, a que nos estamos relacionando, estamos comiendo, lo que sea, y ahí tenemos la imagen de Cristo, ¿no? Ah, no, Cristo está ahí en medio de nosotros. O tengo aquí mi cruz, o tengo algo que le represente, lo que sea que represente a Cristo. Fuera de él, ¿a qué lo podríamos comparar? Dice Romanos. Y es que vamos a acabar trayendo a nuestra relación lo que percibimos de Cristo, lo que Cristo representa en nosotros. Y lo que eso debería de ser es su vida. Todo lo que hizo, toda la pauta y todo el camino que nos abrió para que nosotros pudiéramos conducirnos de la misma manera. Y es lógico, Él vino a la tierra, se condujo de una manera, entonces a fuerza se relacionó con personas. Y vaya que sí. Y la con sus discípulos, con la gente que se topaba, con todo el mundo, claro. Con todo el mundo. Y como digo, es el mejor ejemplo para poder relacionarte, y a eso se refiere, que Cristo esté en el centro. Dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, ya sea que nada más estés parloteando o que estés dando acciones, hazlo en el nombre del Señor Jesús. Eso se refiere, ten a Cristo en medio, tenlo presente como una referencia para cómo relacionarte, sea cual sea el tipo de relación a que lo quieras llevar. Y el último punto es el enfoque. Dice el 17, y todo lo que hacéis, estaba hablando de Cristo con el 17, pero era el 16 más bien lo de Cristo. Okay. Pero también complementa al punto que puse, que es Cristo. Y el enfoque sí es en el versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué es esto? Una vez más, o sea, es Cristo que sea el enfoque en tu relación. Creo que es el mismo punto, prácticamente. Quizá más bien cuando lo hice ya estaba muy dormido, pero es el mismo. El punto, es el mismo punto. No, acabas de explicar algo muy precioso, que todo enfoque de relación, que sea el centro Cristo. Pero el 17 habla de cómo hacerlo. O sea, ¿cómo hacerlo? Cuando tú te dispongas a hacer cualquier cosa, hazlo como para Él. Ese es el enfoque. O sea, ese es el como Cierto. el tip. Cierto. El tip. O sea, ¿qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo en el nombre de Dios para que Él sea glorificado. El anterior punto es la referencia de cómo te conduces. En el centro de Cristo. Y el segundo punto es el tip, ¿cómo hacerlo?
Exacto. ¿Dónde está fijado tu enfoque, no? ¿Dónde está fijada tu mirada? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Por quién haces lo que haces? Así es. Y bueno, tomando a Cristo de ejemplo, porque creo que algo que a mí me llamó más la atención era este punto de soltar, este punto de la gracia en que si tú eres débil en un área, la persona con la que te relacionas puede cubrir ese espacio, ayudarte a crecer, ayudarte a avanzar. Y si estamos hablando de que Cristo es un punto de referencia para nuestras relaciones, para mí una definición de Cristo es gracia. Entonces, precisamente eso es la gracia. En lo que tú fallas, entra la gracia de alguien más para que puedas bendecirlo, para que funcione la relación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si Cristo mostró gracia con nosotros, nosotros también podemos hacerlo con las personas aquí en la tierra. Y es eso. Prácticamente era un mensaje en el que pudiéramos ver la manera en que nos relacionamos, ver qué actitudes tomamos, ver cuáles son nuestras debilidades, conocer las fortalezas de con quién estamos haciéndolo, conocer nuestras fortalezas para también saber cómo bendecir a la persona con la que nos estamos relacionando. Y todos los puntos que dije, que en qué estás siendo idólatra, estás muy enfocado en los roles y no te das cuenta que todos son valiosos, el carácter que estás teniendo, el no castigarte si es que no tuvo un resultado que esperabas, que Cristo sea un punto de referencia para tu vida y que Cristo sea tu enfoque para hacer lo que sea que estés haciendo. Pues gracias a Dios por tu vida y por lo que está revelándonos cada día a través de mantener una buena relación. Muchas gracias. El enfoque es Cristo y la mansedumbre con la que podemos avanzar es el éxito de toda relación. Mansedumbre y pues buenas tardes y muchas gracias por haber estado con nosotros y que esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida y que podamos verdaderamente relacionarnos con el centro que es Jesucristo nosotros. Gracias.